Una de nuestras entrevistas centrales del día de hoy, don Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez, pasado presidente del Instituto Duartiano, actual vicepresidente, es miembro titular del Tribunal Constitucional y otras altas instancias y una vida de trabajo bastante larga, don Wilson. Buenos días. Buenos días, un honor estar aquí con ustedes. Bien, doctor, aunque vamos a hablar del tema de las medidas migratorias y todo esto que se ha anunciado, las 15 medidas y demás, y el tema del Instituto Duartiano, pero obviamente queremos escuchar su opinión sobre esta terrible tragedia. Bueno, de verdad que, como ustedes dicen, el país ha resultado estremecido por este acontecimiento inesperado. Se produce en unas circunstancias tan especiales donde las personas disfrutaban, ¿verdad? En cierto modo hasta justificando la vida, y de repente, y en cuestiones de fracciones de segundo, se viene abajo el techo de esto, y bueno, ya conocemos los tristes resultados. Y es verdad que los seres humanos todos somos iguales y que las conmociones se dan siempre. Pero en el caso particular hay que señalar que había figuras y personas que tenían tanto que dar y aportar, con una trayectoria, con vidas muchas veces matizadas por el bien, por la entrega a los demás, por el talento, por la disposición a apostar y a propiciar una sociedad mejor. Todavía eso, por supuesto, hace más fuerte lo que es ese sentimiento colectivo que ha experimentado el pueblo dominicano. Naturalmente, de todo esto hay que sacar experiencias. Esta en particular parece una experiencia nueva para las autoridades, porque no estamos hablando de los acostumbrados hechos de la naturaleza que se anuncian, que se adoptan las providencias, sino un hecho inesperado. Y cómo desgarra el que estas personas tuvieran oportunidad de anunciar su suerte y su situación bajo escombros, y cómo ellos darse cuenta que iban a sucumbir. Es muy triste lo que ha ocurrido. Y realmente estos días de duelo se justifican por demás. Hay una situación en los dominicanos. Esa solidaridad proverbial nuestra se manifestó, se expresó. Pero por encima de todo, la verdad que uno no se repone de lo que ha ocurrido. O sea, uno todavía está conmocionado, estremecido, y nos va a costar tiempo para de alguna manera manejar esta situación, pero es una experiencia dura, muy difícil y en cierto modo hasta inexplicable. ¿Lo afectó, perdón José, lo afectó a usted directamente a alguien cercano a usted? ¿Falleció? Sí, claro. De mi pueblo, Barahona, unas 4 personas de familias conocidas. Pero además, yo dirijo la escuela de capacitación notarial del Colegio Dominicano de Notarios. Hay una de las alumnas que cursa un curso de especialización y a la que el viernes pasado nosotros la tuvimos en aula administrando la docencia y falleció en ese hecho. Y además, una de las directivas del Colegio Dominicano de Notarios perdió una hermana. Es decir, hay muchas personas alrededor de uno. Aquí nadie ha escapado en términos de los vínculos, porque a fin de cuentas nos damos cuenta, vale la redundancia, que somos una familia, que el país nuestro es un país pequeño, muy integrado, y que las cosas tocan a todo el mundo. O sea, no hay provincia, ¿verdad?, de esas que tienen más población que no hayan vivido la experiencia. Y uno ve como el caso particular de Jaina, que está ahí mismo,
de cómo en particular y de manera singular resultó afectada, no solo por el artista de la noche, que era Rubí Pérez, sino por la cantidad de personas de ahí que concurrió a ese evento. 25 en total de Jaina, y de la provincia de San Cristóbal 50 en total. Hacía la contabilidad ayer tarde el senador de la provincia. Es mucho decir. Sí. Vamos a hablar ahora, doctor, entonces de un tema que ha concentrado la atención en los últimos días, y es el paquete de medidas, 15 en total, anunciadas por el presidente de la República, Luis Abinader, como parte de un esfuerzo por fortalecer la política migratoria en la República Dominicana. La migración ilegal hacia nuestro país desde Haití se ha convertido en un tema difícil de controlar, y hasta cierto punto de que muchos expertos en seguridad dicen que es un tema ya de seguridad nacional que atenta contra la soberanía y contra la estabilidad de la República Dominicana. Usted, que fue miembro del Tribunal Constitucional, presidente del Colegio de Abogados y del Instituto Duartiano, siempre ha tenido una visión muy clara sobre la defensa de la dominicanidad. ¿Cómo evalúa estas medidas? Bueno, las medidas son indudablemente interesantes. Lo que uno lamenta es que cuando uno cree que se han adoptado todas las providencias, ¿verdad? Porque nosotros hace tiempo que nos están diciendo que la frontera está blindada, que hay suficientes soldados, que se han adoptado providencias, que se están extrañando del territorio nacional, repatriando hacia Haití a los ilegales indocumentados. Se habló de una cifra mensual importante, ¿verdad? Que iban a deportar 10.000 semanales. Semanal. El presidente. Entonces, eso digo, 40.000 entonces al mes. Y cuando uno advierte las medidas se da cuenta que eso no se ha estado haciendo. Entonces, ¿cuál es el problema nuestro? El problema es que ese es un tema que sabemos todos que no es de ahora. Es un tema viejo que lo han dejado añejar, ¿verdad? Los distintos gobiernos que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero todavía hoy no se advierte como el tratar el tema con la suficiente seriedad, con el reposo, con la tranquilidad necesaria. Es decir, sentarse en la mesa para dar pasos certeros y pasos que en el tiempo se puedan mantener. Nosotros hemos dicho, con la infraestructura que tiene la frontera hoy, es imposible que haya la cantidad de militares que tienen que estar en frontera. Porque ¿dónde están las instalaciones para soportar una cantidad importante de soldados en frontera? Hemos dicho, si se toma lo que es como referencia, ¿verdad? San Isidro, en el origen de ese proyecto, donde hay viviendas del Estado, donde hay servicios hospitalarios. Usted dice el barrio de oficiales de San Isidro. Claro. Sí, no, para que la gente entienda. Sí, eso que en cierto modo fue hasta un piloto. Sí. Entonces, muy bueno, por cierto. Claro. En el 22 también. Claro, pero allí hay esas viviendas para todos los niveles militares. Ahí hay instalaciones deportivas. Sí. Ahí hay instalaciones médicas, farmacéuticas, Escuelas, de aprovisionamiento, Bancos. bancos, escuelas de capacitación, etcétera. Ese es un mundo diferente. Uno Es de los una mejores ciudad. liceos está ahí. Es Sí. una ciudad. Sí, claro, pero no solo eso. Hay un modelo y ese modelo implica que el hijo del soldado adopte cierto comportamiento. Claro. No puede hacer la vida alocada que hay en los barrios y en sectores comunes. Claro. Entonces, ese soldado está obligado a mantener una conducta. Si usted busca, ¿verdad?, las estadísticas de la inconducta de la gente que está ahí, es mínima. Porque ellos saben que si fallan, lo pierden todo. Sí. Claro. Lo pierden todo. Si Para usted, fuera que va, si usted crea esa situación en frontera, ¿verdad?,
ese soldado está comprometido. Primero, que usted lo dignifica, en primer lugar. En segundo lugar, le da las condiciones para que viva, ¿verdad?, con su familia, porque ese soldado que está allá tiene su familia en otro punto del territorio, Claro. ¿verdad? Si usted coloca a su familia y le da esas facilidades de superación, de formación, de protección, etcétera, usted va a lograr, primero, un soldado más comprometido con su patria, porque su país le está retribuyendo en los términos de justicia. Pero además, usted va a ejercer mayor control, porque usted sabe a la hora que llega ese soldado a su casa si hay violencia intrafamiliar, si hay vínculos con personas, ¿verdad?, comprometidas con el delito o el crimen. En fin, usted tiene la posibilidad de hacer un ejercicio de inteligencia que le permita controlar a ese sector que está fuera de control. Eso no se ha hecho nunca, ¿verdad? Cosas tan elementales, porque la infraestructura es esencial si usted quiere que las personas que están allí respondan al elevado propósito de preservar la soberanía dominicana. Eso no se ha tensionado nunca. Wilson. Se siguen dando esos pasos y entonces, perdóneme, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el temor? Bueno, que pase lo mismo, que eso dure un par de meses y se descontinúe, lo que se hace siempre. En este caso, por lo menos yo reivindico el hecho de que se haya tomado en cuenta al doctor Milton Ray Guevara, Sí. que se sabe muy bien cuál es su nivel de responsabilidad y que puede asumir con entereza esa responsabilidad, ese compromiso que se le ha asignado. Y lo mismo digo con el licenciado Miguel Franjul, que tiene compromiso con su patria, y probado, porque usted coge su libro Trama contra la Soberanía a partir de la sentencia 168.13 y sabe que tiene un compromiso con su país y su línea editorial. Es decir, estas dos personas son una garantía, por lo menos en los aspectos donde ellos están comprometidos. Nosotros insistimos en la necesidad de que esto se asuma con seriedad, porque no es posible que sean estos jóvenes que le hayan mostrado a la autoridad a Friusa, ¿verdad? Eso no debió ser así. Eran los organismos de inteligencia, la autoridad nacional, que tuviera hace tiempo bajo control ese espacio, que es mentira que no estaba bajo control. Aunque lamentablemente el presidente dijo, porque los presidentes muchas veces tienen orientaciones de gente que está al lado y que no quiere que se sepan las cosas. Eso no estaba bajo control, como tampoco estaba bajo control en muchísimos puntos del territorio. Usted va a Pedernales y va a Mencía, o va allá a Barahona, va para lo bonito de la Guásara, o va allí, va aquí, y no está bajo control. Y usted se da cuenta inclusive hasta por las escuelas que no están bajo control, porque las poblaciones de niños haitianos, de familias irregulares, ilegalmente asentadas en el territorio nacional, es elevadísimo. Ustedes no saben el problema que tienen esos profesores al momento de rendirle tributo a la bandera o al himno cuando esos muchachos se resisten. Aquí no se ha pensado en un calendario especial para esos niños. ¿Usted tiene una cifra de cuántos niños haitianos, o sea, ocupan un aula, un asiento en las escuelas públicas? Hay zonas, en la zona fronteriza y semifronteriza, usted consigue un 60, un 70%. Y, por ejemplo, en zonas distantes de la frontera, como San José de los Llanos, San Pedro de Macorís, un 35% en aulas, que hemos ido nosotros. Le voy a dar un dato. Eso no que lo han dicho, que nosotros hemos ido a esas aulas. Le voy a dar un dato, doctor, a propósito de la pregunta de Monfus. Primero, el Estado ha revelado, el sistema educativo, que hay más de 200.000 niños de nacionalidad haitiana en las escuelas y está contabilizado cuánto le representa al Estado, porque cada niño le cuesta al Estado un monto específico anual.
Y yo fui en estos días a la zona de guerra por un trabajo que estamos haciendo con el tema de las cárceles, ahí que están las Parras. Hicimos una actividad con la comunidad dentro de una escuela. Y la directora de esa escuela nos reveló que alrededor del 87%, y cuidado, de los niños presentes en las aulas son de nacionalidad haitiana directa. Y se niegan a cantar el himno nacional, claro, y hacer la fila para esos temas. O sea, es una realidad muy fuerte. Muy fuerte. Y si llevan un libro o un cuaderno con la efigie, con la imagen de Duarte, lo destruyen los padres. Porque es el problema, por eso que vienen las cosas. O sea, Wilson. Sí. Mire, ¿usted cree que el gobierno ha sido muy permisivo con el tema haitiano? Y también me gustaría saber qué está pasando con el Instituto Duartiano. Vemos algunas situaciones, a usted lo veíamos siempre defender la dominicanidad, salía a las calles, hacía ciertas caminatas, eventos, resaltando esa bandera tricolor, esos símbolos patrios, muchas conferencias, charlas, pero no estamos viendo nada de eso. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, mire, lo primero, con el tema haitiano ha habido ese descuido. Y yo le voy a decir, para muestra un botón, la Constitución de 2010 hizo una reserva de ley en el artículo 10 precisamente, donde establecía la obligación de que el Congreso Nacional articulara una disposición legal para establecer mediante esa ley la titularidad de la tierra en una franja determinada de la frontera, es decir, en una extensión superficial determinada. ¿Para qué? Para preservar la soberanía terrestre, por un lado, pero por otro lado, también para cuidar esa zona estratégica y que la titularidad de la tierra fuera de dominicanos y dominicanas, como en todos los países que tienen límite con otro terrestre. Correcto. Eso no se ha hecho a 15 años. Se modificó la Constitución, se han aprobado una serie de disposiciones y a eso no se le ha prestado atención. ¿Qué significa eso? Insensibilidad por parte de la administración, en sentido general. Todavía hoy nosotros padecemos cosas simples, pero que te dicen el descuido con respecto a la cuestión patriótica, a la soberanía. Oh, pero aquí los funcionarios no conocen el escudo nacional, por ejemplo. Comete muchísimos errores. El escudo nacional, o sea, 90 años los presidentes juramentándose con el escudo incorrecto en la banda, pero además no lo usan en el altar de la patria, un escudo impropio, que lo hemos dicho varias veces a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa. ¿Cómo es que debe ir el escudo? Es que la Constitución establece en el artículo 32 la forma del escudo. Ese escudo fue oficializado en 1913 por el presidente Noel. Y Casimiro de Moya, en una preocupación, porque los caudillos se encargaron de crear confusión, porque tuvimos 23 versiones de escudo hasta 1913. Ya en el 13 se hizo la final. Casimiro de Moya hizo un diseño para que los dominicanos vieran cuál era el escudo correcto. Los puntos esenciales para identificar el escudo correcto es que la cinta inferior sube, lo decía el decreto de 1913 y la Constitución de 2010 recogió eso y lo establece. Debe orientarse hacia arriba. Mucha gente por ahí lo usa orientándose hacia abajo y además 4 banderas, 2 lanzas. Eso está establecido en la Constitución. Es decir, cada expresión impropia es una violación a la Constitución de la República. Pero eso pasa aquí como nada. Como pasa también como nada lo que establece el artículo 63, numeral 13 de la Constitución, que obliga al Ministerio de Educación a enseñar la moral y cívica, a enseñar los valores patrios, a enseñar inclusive... Es que eso tiene un tufillo trujillista. Esa eso, cartilla tiene un tufillo trujillista. Bueno, ese es el error. Ese es el error, confundir una cosa con otra. Okay. Porque en todos los países, usted sabe que de la misma manera que se le administra a un niño una vacuna contra las enfermedades infectocontagiosas,
esa cartilla que usted refiere, ese contenido cívico, patriótico, es lo que hace que ese niño, cuando se convierte en ciudadano, sea la diferencia. Ustedes son resultado de eso. Claro que sí. ¿Entiende? Resultado de lo contrario son estos muchachos que no respetan nada, la violencia que usted ve en las vías, Sí. el arrojo de basura a la calle sin consecuencia y sin que le importe y sin que tengan conciencia Doctor. de lo que se hace, la violencia intrafamiliar, la violencia entre personas, todo eso es fruto de la ausencia en las cabezas de esa generación, de esos aprendizajes. Con respecto al Instituto Duartiano, mire, el Instituto Duartiano es una entidad con 61 años de formado. Cuando yo llegué, yo entendí que en 61 años nada más habíamos tenido 6 presidentes. Yo dije que eso no podía ser y que había que dinamizar la institución. Sometimos un proyecto, modificamos los reglamentos internos, el estatuto orgánico, y entonces se estableció que un presidente debía estar un primer periodo, una reelección, sale, puede volver, pero no consecutivo. Al llegar ahí, ya en mí se cumplió eso. Entonces, se hizo un proceso eleccionario, el doctor Manuel Rodríguez Grullón, Julio Manuel Rodríguez Grullón, un médico reputado, una persona reconocida, un investigador histórico. Pediatra, miembro de la Comisión de Pediatría de Haití, precisamente. Sí, sí, y de Cuba y de otros países, pero eso ocurrió cuando él era entonces presidente de la AMD, hace muchos años, con Sí, Marcelino América Vélez. Dominicana. Hace muchos años de eso y eso ocurrió, es cierto. Bueno, él fue secretario general en mi primer periodo, en el segundo periodo vicepresidente, y tenía una membresía de más de 20 años. Es una persona que ciertamente entrada en edad, pero que todavía tiene sus facultades esenciales bien, ¿verdad? Bueno, la sorpresa es que él se juramenta. En su juramentación, que no se estila en el instituto tiene una ¿Cómo particularidad. se llega a ser presidente? ¿Cuál es el método? Perdóneme, el método. ¿Cómo él llega a ser presidente? ¿Asamblea? ¿Cómo se Eso hace? digo que es muy singular. Nosotros hacemos una asamblea, pero no hay procesos previos de promoción de, Hay proselitismo. de candidatura. No hay proselitismo. Se llega al momento de la asamblea. La asamblea escoge una comisión electoral. Esa comisión electoral pasa al control inmediato de la institución, pero inmediato, ahí mismo. Entonces baja la junta directiva antigua, controla la comisión, se presentan las planchas que quieran los asambleístas. Nada más se presentó una y entonces él sale escogido ahí mismo se juramenta. Eso acaba ahí. ¿Cuál es el problema? Nosotros somos respetuosos de las líneas políticas, de los enfoques en sentido general de las personas, somos respetuosos de eso. Ahora, ¿qué pasa? El instituto tiene su propia línea, es decir, de siempre, desde su fundación en 1964, pero esa línea se subrayó, se hizo más fuerte. El 6 de agosto de 2022, cuando hicimos la primera marcha patriótica, que recorrió del Parque Colón al altar de la Patria. Y ahí se hizo un manifiesto y se dijo cuál era la línea institucional del Instituto Duartiano frente a esta realidad. Desbordamiento de una población irregular e ilegal del país vecino y el riesgo de nuestra soberanía, de la vida nacional, de nuestra seguridad. Bueno, cuando el doctor Rodríguez Grullón hace un discurso que no es usual, ya él comienza a decir ahí cosas muy impropias, que el país tenía que tomar una parte de su presupuesto, dársela a Haití para su desarrollo, que Jeffra defendió que, bueno, una serie de cosas. Se fue un amor ahí. No está fuera de lugar. Sí, y después él hace unas declaraciones, aparte de esto, que eso no salió, Sí. Eso no salió a la luz porque los periodistas no estaban cubriendo ese evento.
Por tanto, eso quedó en manos de nosotros. Porque la gente cree que nada más es las declaraciones que salieron en la prensa nacional, donde él decía otras cosas, pero las más graves estaban contenidas en ese discurso. Nosotros hicimos una reunión, la Junta Directiva Nacional, le dijo, mire, doctor, usted tiene que rectificar. Esto no puede ser, porque esto se aparta de la línea nuestra. La línea nuestra es de defensa de la soberanía. La línea de Duarte, la orientación duartiana. Nosotros somos respetuosos de Haití. Este país nunca ha tomado una iniciativa para atacar a Haití. Todas las veces que se han producido confrontaciones históricas, ha sido acciones que vienen de allá hacia acá. Toda la vida. Y el dominicano, por supuesto, hace su defensa. Claro, una reacción. Pero aquí no hay hostilidad contra haitianos. Aquí no hay ningún dominicano persiguiendo a haitianos. Pese a que se sabe que son ilegales, hasta lo aceptan en los residenciales, se arriesgan. Nos pasamos de bueno. Que no es lo que pasa con el dominicano que está en Haití. Pobre dominicano que entra a Haití sin visado. Pobre dominicano. Lo llevan donde debe llevarlo y lo juzgan. Es decir, que ellos, y además hay hostilidad, porque el que no ha ido a Haití, en la época en que se podía ir, ignora, pero el que fue como uno allá, sabe la hostilidad que hay. Y eso pasa en Miami también, donde quiera que están los haitianos, tienen una posición hostil, porque le han sembrado la idea de que esto era de su pertenencia, que nosotros somos usurpadores, que le corresponde. Hay todo eso en el medio. Pero una cosa, doctor, discúlpame, Max, sé que tienes que preguntar. Aunque no hay proselitismo, usted describió cómo se hace la asamblea, evidentemente que algo debió pasar internamente para impulsar que él se presentara dentro de una plancha única. ¿No cree usted que hay intenciones exteriores para que él llegara al Instituto Duartiano a presidirlo ahora? No, mire, eso no se advierte, porque en realidad nosotros le dimos apoyo, porque nosotros entendíamos, él había mostrado. Que reunía las condiciones. Siempre. No, lo acompañó a Alex. Siempre. No solo eso, a su edad, él recorría el país con nosotros en actividades de promoción patriótica, de difusión del ideal duartiano. Ha sido una sorpresa, en realidad, eso. Entonces, nosotros, ¿qué hicimos? Convocamos a la Junta Directiva Nacional. Él dijo que esas declaraciones que no, como que no significaban nada. Digo, pues usted tiene que retractarse. No, entendió que no era necesario. Entonces, de 11, 10 directivos, decidimos entonces convocar a la Asamblea. Correcto. Entiéndese, ya la Asamblea, que es el órgano supremo y deliberante, adoptará las providencias que entienda el día 26. 26. 26 de este mes. ¿Cuál sería eso? ¿La expulsión? No sé, porque usted sabe que, como le he dicho, es un órgano supremo, deliberante, soberano, que puede adoptar cualquiera de las providencias. Dígame una, faltas graves. Sí, claro. ¿Pudiera ser una que amerite la expulsión? Bueno, que el problema es que en el estatuto hay señalamientos muy precisos cuando hay una conducta que se entienda, y eso tiene que interpretarlo la Asamblea como una actitud antiduartiana. Esa es ¿Y una usted qué actitud favorece? antiduartiana. ¿Y usted qué Él favorece? merece la expulsión entonces. Bueno, eso lo va a determinar la Asamblea. ¿Y usted qué ¿Perdón? favorece en ese caso? Perdón. Digo, usted, en ese caso, Su ¿qué íntima considera convicción. en cuanto a esto? ¿Debe ser expulsado? ¿Hay Mire, alguna otra medida que usted entiende debe aplicarse? No, lo que pasa es que yo soy miembro de la Asamblea. Por eso. Yo tengo que esperar a mi Asamblea. Usted tiene que votar. Sí, nosotros somos respetuosos Claro. de lo orgánico, ¿no? Pero quizás si no la expulsión, quizás por lo menos la destitución como presidente del instituto. Mire, hay un sentimiento, ustedes lo saben, ustedes vivieron el sentimiento de cuál fue la reacción popular. Y esa reacción también se expresó en órganos de base de la institución, como los centros duartianos, que son las entidades que representan en el interior del país al instituto en las distintas demarcaciones. Y también hay las llamadas filiales que están diseminadas en todo el exterior. Nosotros tenemos más de 90 centros que van a participar, porque esa reunión será virtual y presencial, de modo que se exprese todo duartiano que quiere expresarse al respecto.
procurando que tengamos, ¿verdad?, muy claro la necesidad de la economía, de tiempo en esto, pero de todas maneras se va a conocer allí abiertamente esto. ¿A las 10 de la mañana? 9 de la mañana. Doctor, yo le quiero hacer una precisión. Independientemente de lo que, porque obviamente ustedes como asamblea tienen que regirse por los estatutos y por el reglamento que rige la asamblea del Instituto Duartiano. Claro. Pero esa declaración no es solamente antiduartiana, sino es antipatriótica y podría interpretarse como una traición a la República Dominicana. Entonces, si se permite esta ligereza, en el futuro puede venir un presidente del Instituto Duartiano que proponga que hay que cederle a Haití parte del territorio limítrofe con la frontera porque ellos tienen muy poco espacio. Entonces esta es una situación muy grave que atenta contra la soberanía nacional. Es preocupante, pero por supuesto sí queda evidenciado que es un criterio personal apartado de los lineamientos de la institución. Eso sí. Por eso fue que se convocó la reunión de la Junta Directiva Nacional. Y 10, con excepción de él, que es el número 11, los 10 estuvimos de acuerdo con que había que hacer esa convocatoria a la Asamblea Extraordinaria para conocer. Cuando nosotros decidimos eso es porque hemos apreciado que hay elementos de gravedad tal que ameritan de poner las cosas en manos de ese órgano superior. Doctor, dentro de las medidas que anunció el presidente de la República, una de ellas estaba orientada a cobrar en los centros de salud y a que los médicos exijan a esos ciudadanos haitianos presentar documentos a la hora de ir a los hospitales. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, asegura que ellos están para dar salud y que no importa cómo vayan, como quiera se le va a dar la salud. ¿Qué opinión le merece eso por parte? No, yo no creo que haya contradicción, porque lo que se ha dicho, ellos presentan documento en principio, pero también le dan la alternativa de que si no tiene documento, inmediatamente se le presta el servicio, se mandan a su país. Eso es correcto, porque también el país no renuncia a su proverbial solidaridad y respeto, ¿verdad?, a un derecho tan fundamental como el derecho a la salud. Yo creo que no hay una contradicción abierta. Pudo haber sido una interpretación, porque la verdad es que la gente tiene que identificarse. Claro. Y si no es posible, entonces, bueno, pues se va a su país. Tan pronto le asistan. Ahora, reitero, la autoridad tiene que ejercer control, porque no puede seguir ese paso libre de haitianas al territorio, a parir aquí. Y otra cosa es que hay que estar claro. Los consulados, entre sus funciones, todos los consulados, tienen las atribuciones propias del oficial del Estado Civil o registrador civil. Ellos deben recibir esas declaraciones de esos partos. Nosotros no podemos seguir en la línea, está sentando cosas que después pueden constituirse en un gran problema. De hecho, ya había unos movimientos hace poco tiempo de esos grupos de haitianos que están aquí radicados en el territorio dominicano y que tienen sus auspicios, que eso también hay que prestarle atención, porque son sufragados por organismos internacionales y por grandes gobiernos o potencias. Y entonces, bueno, ya estaban presionando y se descubrió un documento bastante motivado que se le mandaba a organismos que están fuera para que presionaran a los fines de que todos los que hayan sido asentados en ese libro de extranjería que le llaman de nacimiento, sí, se les diera una residencia permanente en territorio nacional, que es un paso para conseguir la naturalización. Claro. Aquí hay que tener mucho cuidado y me preocupó mucho todavía esto del Tribunal Constitucional. Esta sentencia a mí me preocupa mucho. Se acaba de dar una sentencia que sinceramente parece cuestionable, por cuanto ya se había agotado el plazo de los 18 meses que se señaló para que la gente, los haitianos que tenían la condición establecida en las disposiciones que sucedieron
a la sentencia 168.13, ¿verdad?, que pudieran hacer esfuerzos de inscripción. Y ahora se destapa el tribunal con esta decisión, que como ustedes saben son decisiones muy fuertes por cuanto son de por favor, cumplimiento recree. obligatorio. ¿Qué ¿Qué fue lo que establece? decidió el tribunal? Establezcalo con claridad, por favor. Les quiero doctor. recordar Sí. aquí, no sé si, discúlpame, es para aclarar, para contextualizar, porque el juez Alejandro Vargas denunció que había un plan Sí, en hace- esa hace- sentencia. hace mucho. No, Sí, pero no de esta. ahora, que había un plan obedeciendo a intereses internacionales lo dijo hace unos para meses atrás, regularizar. sí. Eso es ahora con la sentencia. Pero que nos Sí, ¿verdad? aclare el Se magistrado. pronunció Bueno, yo no el sé, juez Vargas. y fíjense qué pasa. Perdóneme, doctor. Sí. ¿Se pronunció el juez Vargas ante esta sentencia? Yo creo que no, porque yo nada más vi un voto disidente que fue de la magistrada Eber Marcos. Pero una cosa, doctor, porque es que tenemos que finalizar ya. ¿Pero qué establece la sentencia? ¿Qué establece lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Con claridad meridiana, dígame. Mire, ciudadanos, ¿verdad?, haitianos, plantearon la necesidad de que se le incluyera en los beneficios propios del plan de regularización. Creo que fue una treintena. Entonces el tribunal acogió la solicitud. Pero ¿qué pasa? Que esa solicitud acogida se cuestiona por el hecho de que había ya vencido el plazo dentro del cual ellos tenían que accionar y procurar ese beneficio. El tribunal parece que extendió generosamente El la plazo. cobertura y entonces ha beneficiado a ese grupo de personas, que es un precedente, ¿Qué le permitiría a esas personas? o pasar a ser naturalizados y considerados dominicanos. Es que es un O sea, el problema muy tribunal serio. donde usted, su juez emérito, ha entrado en una legalidad a su propia sentencia del 168. Sí, porque el problema es el siguiente. El problema es que yo no sé hasta dónde los dominicanos estamos entendiendo este problema. Yo no sé si hay la conciencia plena de lo que estamos jugándonos. Yo procuro no ser un fanático, ver las cosas en su realidad, en su tamaño, en su dimensión. Pero yo advierto que el problema es grave, que nosotros estamos jugándonos nuestra existencia, que los organismos internacionales están mirando para otro lado. El titular de hoy es que las bandas haitianas ya tienen el dominio total de Puerto Príncipe. Es el titular de hoy. Entonces, ¿hacia dónde van las cosas? Con una comunidad internacional que se ha hecho de la vista corta. Ellos no están mirando el problema, ellos están de espalda, dejando y empujando, porque yo le voy a decir una cosa, es empujando la situación hacia acá para crear ya un problema insular. Exactamente. Doctor, nos gustaría irnos de aquí con una precisión suya sobre esa decisión del TC. Jurídicamente, ¿qué abre? Un precedente. Mire, lo primero que es un precedente, porque usted sabe que las decisiones del tribunal, primero que son definitivas, de cumplimiento obligatorio, y no están sujetas a ningún recurso. Siempre he dicho, siempre he dicho que un juez de un tribunal constitucional o corte constitucional de cualquier parte del mundo tiene que actuar con la cabeza fría, muy fría, porque es un juez de jueces. Cuando un grupo de hombres y mujeres decide una cosa que no puede ser objeto de rectificación, tiene que pensar muy bien. Por eso es que el Usted constituyente... dice categóricamente que es un mal precedente, un precedente nefasto. Preocupante, porque, Gracias. porque pueden venir por ahí muchas cosas
Y está en juego la cuestión de soberanía, Claro. porque está en juego la nacionalidad. Pero no era ya finalmente el propio tribunal declarar inadmisible, porque ya había resolutado. Y ya el la plazo había 168, vencido. y el plazo había vencido. El plazo había vencido, ya carecía como de objeto, yo diría. Carecía, no, dígalo como el presente, carece de objeto. Jurídicamente ya no tenía sentido, y yo creo que se debió ser declarado inadmisible. Bueno, gracias. Gracias por ese titular. Gracias, doctor. Lo tendremos presente. Este espacio está abierto para el debate democrático y le vamos a dar seguimiento a este desenlace del Instituto Duartiano. Y esperamos verlo ahí de nuevo. Yo creo que sí. Se necesita. Expulsión sumaria. No se quede así. Que yo Hablará la asamblea. Gracias. La Asamblea Soberana. Gracias.